función de estos indicadores que normalmente a través de los estudios epidemiológicos se obtienen, ¿no? De los estudios ya sea de control, cohortes, es que uno logra identificar, ¿no? O sea, logra identificar los principales factores de riesgo para distintas enfermedades, ¿no? Su temario lo que les piden es identificar los factores de riesgo para las principales enfermedades bucales, ¿no? Para caries, para enfermedad periodontal y para maloclusión, ¿ya? Entonces, les estoy trayendo aquí, por ejemplo, para lo que es caries dental, que es lo que nos dice Emily Cuenca, que es el texto que les han puesto de referencia para esta parte, ¿no? Para lo que es la parte de salud pública, ¿no? Entonces, Emily Cuenca nos separa un poco los factores de riesgo que uno identifica a partir, por ejemplo, de la historia clínica, ¿no? Nos dice, por ejemplo, la edad, ¿no? ¿Cuál es la edad que se considera un riesgo para el caries dental, ¿no? Y vemos que de 5 a 8 años, que es el primer periodo de recambio, de 10 a 13 años, segundo periodo de recambio, son edades de riesgo. ¿Y por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué a los 5 y 8 años, no? A los 10 a 13 años. De 5 a 8 años. Porque sabemos que cuando las piezas recién están comenzando a erupcionar, ¿no? Todavía la estructura, el esmalte no está totalmente maduro. Entonces, obviamente, que hay mayor factor de riesgo de caries, ¿no? Si es un niño que le están apareciendo las primeras molares permanentes, por ejemplo, la típica, ¿no? Y ese niño, y es típico, ¿no? Ver primeros molares permanentes y en niños a veces pequeñitos, con hábitos de higiene inadecuados, con dieta inadecuada, que fácilmente, ¿no? Secaría, ¿no? Tenemos una lesión pequeña, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos justamente por la misma edad, ¿no? Son piezas, ustedes saben que más o menos desde que erupciona son 2 años más, ¿no? Que están completamente madura la pieza, se puede decir, ¿no? Incluso, ¿no? Muchos dicen, bueno, ya si pasaron 2, 3 años y la pieza no ha tenido caries dental, hay muy poco riesgo de que vuelva a tener, ¿no? Incluso a veces dicen, bueno, sellantes, de repente ya no es prioridad 1, ¿no? Entonces, obviamente en las edades de 5 a 8, de 10 a 13, donde son los periodos de recambio, hay mayor riesgo. ¿Por qué? Porque no se ha completado la formación, la maduración de la pieza dentaria, y obviamente si está expuesta a un medio, una cavidad bucal, ¿no? Donde existen factores de riesgo predominantes, va a atacar y va a formar una lesión de caries mucho más rápida, ¿no? La edad nos dice, los mayores de 55, ¿no? Desde 55 a 65 años, ¿no? Para lo que es caries radicular, ¿no? Y hemos visto, es parte del envejecimiento, ¿no? Exposición radicular, mucho mayor. Entonces, obviamente, si hay exposición radicular y si no controlo los otros factores, esas raíces rápidamente se pueden cariar, ¿no? Entonces, con respecto a la edad, esas son las edades que consideramos edades de riesgo. Nivel socioeconómico y motivación, ¿no? Aquellos pacientes de un bajo, ¿no? O nivel bajo o medio bajo tienen mayor riesgo de desarrollar caries dental, ligado un poco a qué tipo de determinante de los que hemos visto. La parte socioeconómica, ¿a qué tipo de determinante pertenecería? A lo medioambiental, ¿no es cierto? A la parte medioambiental, ¿no? Obviamente, si estamos en un entorno social, económico no favorable, mayor riesgo de caries dental, ¿no? Un paciente poco motivado, ¿no? Poco motivado en el cuidado de su salud, ¿no? Sabemos, ¿no? Que obviamente, si yo le estoy indicando que tienen que cepillarse, pero a él no le interesa, no tiene cuidado, normalmente los niños, ¿no? Los niños entre 9 años, 8 años, son bien difíciles, ¿no? Un poco con los aspectos de los hábitos, ¿sabes? Son los pacientes más, están en esta etapa del cambio entre la preadolescencia, la adolescencia y la motivación. Es bravo, ¿no? Entonces, por más que uno les diga, cepíllate, que es
les llega altamente, ¿no? Porque ni siquiera están en esa etapa en que el hombrecito, por una cuestión de la apariencia física, me cepillo los dientes, ¿no? Es esta edad. ¿Ah? Exacto, ni se quieren bañar ni les interesa, pues es una edad muy compleja, ¿no? Entonces hay poca motivación y igualito, ¿no? Justo ayer, le digo, es en boca salada, tengo un sobrinito de 9 años y hace un año jugando se cayó mitad del incisivo central. Reconstruirlo todo. Y justo le digo, te has cepillado porque notaba que no se cepillaba. Hablándole, pero cepíllate que tienes una resina delante, que tienes. A la tarde jugando con su hermanito, se vuela la resina, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Si es un paciente que no se está cepillando, que no tiene, está adherido, simplemente la resina, saben que ahí definitivamente el medio ambiente, el pH se vuelve más ácido, una resina les va a aguantar tanto tiempo, ¿no? Entonces, la motivación, ¿no? Va muy de la mano con los hábitos, ¿no? Con los hábitos, ¿no? Hábitos saludables también, ¿no? La dieta, ¿no? Ingiere menos azúcar, no comas tanto producto envasado, jugos envasados. Obviamente eso también va ligado con la motivación que tengamos hacia el cuidado de nuestra salud, ¿no? Hacer ejercicio, a todos nos cuesta hacer ejercicio, obviamente. Si hay mayor motivación, ¿no? O sea, por el cuidado de nuestra salud, por mantenernos sanos, no por vernos bien, ¿no? Sino por mantenernos saludables, obviamente lo vamos a hacer. De lo contrario, ¿no? Va a quedar simplemente, nosotros somos profesionales de la salud, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros realmente practicamos en nosotros mismos hábitos saludables? ¿No? Y así queremos educar al resto, ¿no? Entonces, ojo, la motivación es un factor importantísimo, ¿no? Que va a ir ligado mucho a que se cumplan o que se puedan desarrollar estilos de vida adecuados. Enfermedades sistémicas, obviamente la presencia de síndromes, de diabetes, etcétera, de atrofia de glándulas, por ejemplo, glándulas salivales, obviamente va a estar alterado el flujo salival o el pH salival, ¿no? Y está dentro de aspectos de repente biológicos, ¿no? De determinantes biológicos, de herencia o de genética, que obviamente van a influir en lo que es caries, ¿no? Medicación también ya habíamos visto, ¿no? Como la medicación en nuestro caso, sobre todo, que vayan o que influyan en lo que es la parte de la saliva, ¿no? El flujo salival sobre todo. La dieta, ¿no? Creo que eso es típico en caries, creo que dieta, higiene son factores, ¿no? Alta frecuencia de consumo de hidratos de carbono, ¿no? Fermentables. El flúor, ¿no? La no exposición a fluoruros, ¿no? Obviamente también es un factor de riesgo, ¿no? Actualmente, si bien nosotros no tenemos, bueno, sobre todo en Lima, en muchas zonas, nuestra agua no tiene los niveles de flúor que podríamos considerarlos, pues, ¿no? Óptimos como para protegernos, ¿no? Pero sí solemos consumir, o los niños consumen pasta dental, ¿no? Y todas las pastas dentales tienen flúor, ¿no? El flúor a baja concentración, ¿no? Pero con alta frecuencia, ¿no? Nos va a ayudar. Obviamente esa alta frecuencia va a estar ligado a que tenga hábitos de higiene saludables, ¿no? Que es mínimo siquiera 2 veces al día haga un buen cepillado en la mañana y en la noche, ¿no? Se ha visto que con 2 buenos cepillados en esos momentos podemos controlar lo que es caries dental. Doctora, ¿cuál sería la cantidad permitida de flúor hoy en día en el agua potable? De 1 a 2 gramos, como máximo, como niveles de tolerancia de agua, ¿ya? Ahora, en el agua aquí tenemos de 0.1 a 0.5, que es casi nada, casi nada. Exploración, lo que vamos a ver ya cuando uno observa la parte dentaria, ¿no? Como factor de riesgo, ¿no? Lesiones de caries, índices de caries elevados, obviamente, ya también hemos visto, ¿no? Si nuestro paciente tiene lesiones de caries activa o tiene obturaciones, obviamente es una historia pasada de caries, ¿no? Entonces hay mucho riesgo de que desarrolle caries dental, ¿no?
índice de placa gingival, ¿no? Si nosotros obtenemos puntuaciones altas de, ¿no? En nuestros índices también, ¿no? Son indicadores de riesgo, ¿no? Obturaciones en mal estado, ¿no? Atrapamiento de... Una obturación en mal estado obviamente me va a generar atrapamiento muchas veces de comida, presencia de aparatología, ¿no? Protésica también, ¿no? Ortodoncia, ¿no? Los pacientes de ortodoncia que utilizan brackets o ortodoncia removible y que no tienen una buena higiene, le sacan los brackets, están los dientes bien alineados, pero muchas veces con lesiones de caries, ¿no? Manchas blancas como mínimo. Y todo lo que tiene que ver con lo que es la saliva, ¿no? Un grupo salival con un pH menor a 4.5, todos los aspectos que están relacionados con la saliva son factores de riesgo para caries. Para lo que es enfermedad periodontal, vamos a tener factores dentro de lo que podemos considerar los factores biológicos, ¿no? La raza, el sexo, aspectos de genética, ¿no? Síndromes, que nuevamente muchas veces son aspectos que nosotros no podemos controlar. Sin embargo, tenemos aquellos factores que son adquiridos, ¿no? Factores medioambientales, ¿no? Que están ligados a lo que es el medio ambiente, a los hábitos, ¿no? Los estilos de vida, que son, sí, controlables, ¿no? El consumo de tabaco, de cigarrillos, la higiene, ¿no? La presencia de enfermedades pero adquiridas, ¿no? Por ejemplo, la diabetes, ¿no? Adquirida, ¿no? Deficiencias nutricionales también nos van a predisponer a lo que es enfermedad periodontal, ¿no? Con respecto a lo que es maloclusión, hay que maloclusión es una de las patologías que involucran muchos aspectos, ¿no? Tenemos ya sea problemas de oclusión, ¿no? Las funcionales, la presencia de escalón distal, la ausencia de diastemas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es muy común en la dentición decidua, ¿no? Las mamás preocupadas porque su niño tiene diastemas entre las piezas dentales, ¿no? Se ve feo, ¿por qué? ¿No? Y lo compara con otro que tiene sus dientes, ¿no? Todos alineaditos, entre comillas, ¿no? Pero no saben que eso es, ¿no? El tener esos diastemas, esos espacios entre los dientes, lo está, ¿no? De alguna manera favoreciendo, no está de alguna manera predisponiendo a que no tenga problemas de apiñamiento, ¿no? La pérdida de molares de manera temprana, prematura, ¿no? A veces muchas mamás, ¿no? También, ¿no? En la dentición decidua, ¿no? Es lo donde vemos a veces que muchas madres por desconocimiento y por nosotros mismos no promovemos un poco ese aspecto de la educación, ¿no? Ya, pero extráele, total, igualito lo va a perder, ¿no? Son dientes de leche, ¿no? La típica, ¿no? Son dientes de leche, así que extráele, ¿no? Entonces, sabemos la importancia que tienen las piezas deciduas, ¿no? Que se mantengan en el espacio hasta la época de cambio, ¿no? La presencia de caries proximal, obturaciones proximales defectuosas, interferencias oclusales, también en los niños, ¿no? Nosotros hacemos interferencias oclusales que puedan ser de alguna manera funcionales y otras que nosotros sin querer las generemos, ¿no? Cuando a veces uno hace una obturación, ¿no? El niño pequeño, usted le dicen, muerde, ¿está bien? Y el niño ni cuenta, ¿sabes? Sí, ¿no? Porque el niño no tiene, el más pequeñito sobre todo, no tiene esa capacidad, ¿no? Entonces ahí está la importancia de que nosotros hagamos el ajuste oclusal, ¿no? Nosotros observar, no dejar a que el niño, el adulto sí, ¿no? Probablemente decir, no, ¿sabes qué? Estoy mordiendo bien, ¿no? Pero el niño muchas veces no tiene esa capacidad de indicar si hay una interferencia o no, ¿no? Y podemos nosotros estarle dejando una interferencia que lo pueda llevar, a veces, ¿no? La fronta pseudo clase 3, ¿no? Tiene un contacto prematuro, ¿no? Que lo lleva a una determinada posición, ¿no? Hábitos, ¿no? Respiración bucal, succión digital, ¿no? La lengua, ¿no? Entonces, que pueden llevar también, condicionar la presencia de una maloclusión, ¿no? Y ya los aspectos dentro del entorno sociodemográfico, ¿no? Alimentación desbalanceada, higiene, ¿no?
lo que es la visita al odontólogo, ¿no? ¿Por qué? Es un factor de riesgo, se considera como un factor el no visitar al odontólogo, porque obviamente, sobre todo en este tipo de patologías y en cualquiera, ¿no? Ya hemos visto que una detección temprana, ¿no?, nos va a evitar daños mayores, ¿no? Si yo detecto que hay una interferencia cruzal a tiempo, probablemente justo y eso no va más, ¿no? O si yo detecto un hábito, ¿no?, puedo tratar de controlar y evitar que eso avance, ¿no? Entonces, es un aspecto importante, ¿no? Estamos actuando en las primeras etapas dentro de lo que es el nivel de prevención, los niveles de prevención, ¿no? Con respecto a la herencia también, ¿no? Ya aspectos de herencia que realmente no los podemos controlar, ¿no? Como decía nuevamente, si ustedes ven en todos los factores que estamos viendo de riesgo para las enfermedades, están todos los factores dentro de los 4 determinantes que hemos visto, ¿no? Están. En algunas enfermedades prevalecerá uno de los factores, en otro, pero están, ¿no? Y van a, de alguna manera, actuar o trabajar en conjunto, ¿no? Ok, yo puedo tener un factor de herencia, ¿no?, un aspecto genético conmigo, pero si yo puedo controlar los otros determinantes, puedo generar un equilibrio, ¿no? Que eso no sea algo, no sea una enfermedad muy severa, ¿no? O puedo controlarla y evitar que progrese, ¿no? Entonces, definitivamente los determinantes de la salud, los determinantes medioambientales, estilos de vida, biológicos y de salud, están inmersos en todos los factores y en todas las enfermedades. Una vez que ya se tiene claro, ¿no?, cómo funciona, vamos a llamarlo así, todo este complejo aspecto de lo que es salud, enfermedad, ¿no?, viene una parte importante, que es la parte de que nosotros actuemos, ¿no? Que ustedes actúen como serumistas, ¿no? Entonces, ya conocemos, sabemos que hay un problema, sabemos que hay necesidades, ¿no? Entonces tenemos que actuar sobre esto, ¿no? Entonces, para eso, a nivel de cualquier institución, uno tiene que diseñar un plan, un programa, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer, ¿no? Cuando ahora, ¿no?, que ustedes tienen que dar el examen, obviamente cada uno ha hecho una programación, ¿no?, individual de las actividades que va a tener que realizar para poder afrontar, ¿no?, de manera positiva este examen, ¿no? Muchos probablemente están dejando sus horas de actividad, ¿no?, laboral, otros estudios, etcétera, por venir a capacitarse, por tener que estudiar en casa, etcétera, ¿no? Entonces todos diseñamos una serie de actividades, ¿no?, con el objetivo, ¿no?, con el propósito de cumplir algo, ¿no? Igual, ¿no?, en lo que es salud oral, ¿no?, hemos identificado que realmente hay enfermedades, ¿no? Estamos en un contexto donde la prevalencia de muchas de nuestras enfermedades bucales superan el 90%, ¿no?, en todas las edades, ¿no?, que existen una serie de factores que están causándolas, ¿no? Pero también sabemos que hay acciones que podemos realizar para evitar que avancen, ¿no? Entonces todo esto lo vamos a plasmar en un documento, ¿no?, que viene a ser el programa de salud oral, ¿no?, o un programa de salud en general, ¿no?, porque la estructura de un programa se puede realmente ajustar a lo que es salud oral, a salud ocupacional, salud mental, a lo que fuese, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos estructurar un programa de salud en general, siempre tenemos que partir primero de lo que es un diagnóstico, ¿no?, de lo que es el ASIS o el diagnóstico situacional en salud, ¿no? ¿Qué implica este diagnóstico, ¿no? Es decir, hacer un análisis de todo el contexto donde nosotros vamos a trabajar, sobre el contexto donde nosotros vamos a desarrollar nuestras actividades,
¿no? Este diagnóstico situacional no solamente se centra en el conocimiento de la parte de salud oral o de caries dental, de cuántas piezas cariadas tiene el niño y punto, no, sino va hacia aspectos del contexto, ¿no? Del contexto social, demográfico, ¿no? Del contexto cultural en la cual está inmersa esta población, ¿no? Les comentaba al inicio, ¿no? Probablemente si a mí me toca trabajar con niños de acá de Lima, de una zona urbana, ¿no? Ese contexto va a ser muy distinto si yo voy a un caserío, ¿no? De nuestra sierra o de nuestra selva, ¿no? El contexto va a ser distinto, ¿no? Desde la alimentación va a ser distinta en los niños, ¿no? Los elementos de higiene que utilizan también va a ser distinto. Entonces, cuando uno quiere impartir, ¿no? Algo muy simple, ¿no? Vamos a hacer educación sobre dieta, ¿no? Obviamente el contexto va a ser distinto. Yo no voy a ir a un caserío, ¿no? De una zona de la sierra o de la selva, ¿no? A hablarles del frugos o llevar hacemos, ¿no? Nuestro rotafolio con imágenes del frugos, ¿no? O de las galletitas que los niños de repente aquí la puedan consumir, ¿no? De manera rutinaria y que la identifican fácilmente, ¿no? De repente ahí el frugos ni llega, ¿no? Entonces tenemos que adecuar al contexto donde trabajemos, ¿no? Entonces este diagnóstico situacional obviamente involucra varios aspectos, ¿no? Conocer la parte epidemiológica, es decir, cuál es la prevalencia de la enfermedad, de la patología que yo quiero, ¿no? Qué grupos etarios se presenta con mayor frecuencia en esta zona, ¿no? ¿Qué tanto saben del problema, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros conocemos de ese problema? ¿Por qué se está presentando más en esa comunidad? ¿Cuáles son los factores que de repente en ese grupo se está dando, ¿no? Yo puedo pensar que son estilos de vida con respecto a dieta, pero de repente no es la dieta, ¿no? De repente no va por ahí porque su alimentación, vamos a considerar, ¿no? Es una alimentación equilibrada, saludable, ¿no? Hay otros factores que están llevándolo a calle, ¿no? Entonces tengo que yo conocer el problema, cómo se produce en ese contexto, ¿no? Tengo que identificar la forma de abordarlo, ¿no? Porque yo voy a diseñar un programa para yo, ¿no? Programar unas ciertas actividades, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a formas de abordarlo, ¿qué aspectos debemos conocer? Aparte de los aspectos, ya, nosotros decimos, bueno, para caries para prevención, tengo que aplicar flúor, sellantes, eso es lo que sabemos que tenemos que hacer, ¿no? Pero cuando se refiere a formas de abordarlo, también tener en cuenta cuál es la cultura de la zona, ¿no? Yo puedo decir ya que se cepillen o que utilicen pasta dental. Tengo que saber en principio si hay acceso a cepillo, a pasta dental, ¿no? A flúor, ¿no? ¿Alguno ha tenido la oportunidad de ir así a algún pueblo así muy alejado? Así, no acá, les digo acá, Huancayo, Chosica, no, así, ¿no? Como dicen, adentrarse es completamente, es decir, a veces uno ni se imagina, ¿no? Para llegar yo tuve la oportunidad de estar en un pueblito que está pertenece a Tarapoto, digamos, está de Tarapoto, hay que ir 2 horas en carro, llegas a un pueblo y de ahí hay que ir en botecito, porque ni siquiera, pues, ¿no? Casi 2 horas y media, 3. Y esos botes para llegar a ese pueblo no van todos los días. Son 2 o 3 veces a la semana que tiene determinadas horas para ir, ¿no? Es un pueblo, una comunidad de la selva que está ahí a orillas de río, ¿no? Obviamente que no tienen luz, tienen por horas, ¿no? Entonces, acceso a lo que es medios de comunicación, acceso a lo que nosotros tenemos aquí, no hay, ¿no? Entonces, que tú le hables al niño ahí
toda la cantidad de golosinas que tenemos aquí ni las conocen, ¿no? Entonces, obviamente, y la cultura, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a abordarlo? En función también de la cultura, de lo que ellos creen que es responsable de lo que ellos están padeciendo, ¿no? Cómo ven ellos, ¿no?, el problema que tienen y cómo ellos consideran que se debería abordar, ¿no? Entonces, todos aquellos que en algún momento han hecho dentro de sus prácticas un programa de salud o han hecho alguna actividad educativa, estoy seguro que en un inicio han hecho, ya sea, tal vez no tan complejo, no tan elaborado, pero ha hecho este primer análisis, ¿no? Este diagnóstico en la comunidad, ¿no? Con las madres, con los profesores, con el entorno con el que se tiene que trabajar, ¿no? Porque estos aspectos son importantes para que yo programe mis actividades, ¿no? Si no, ninguna actividad va a tener realmente resultado, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando uno elabora el diagnóstico situacional, ¿no? La participación de todos los actores sociales, ¿no? Lo que hemos mencionado. Cuando hablamos de los actores sociales, todos aquellos que de alguna manera directa o indirectamente van a intervenir. Si estoy trabajando con niños que están en un colegio, profesoras, directoras, padres de familia, ¿no? Van a ser los primeros con los que tengo que trabajar, ¿no? Con el centro de salud, ¿no? Con el médico, ¿no? Con el médico que normalmente, si hay un pediatra, qué sé yo, con el pediatra. Si son niños pequeños, con aquellos que van al servicio de CRE, de crecimiento y desarrollo, ¿no? Porque sabemos que ellos regularmente van, entonces pueden ser un mecanismo de que esos niños pasen a odontología, ¿no? Tenemos que caracterizar a la población correctamente de acuerdo a los puntos que ya habíamos mencionado y pasar a identificar los problemas, ¿no? Entonces, el diagnóstico situacional de la CIGS es lo que se debe realizar previo al programa de salud oral, ¿no? Una vez que yo tengo ya este diagnóstico, que yo ya identifiqué cuál es el problema, identifiqué cuáles son las causas para ese contexto, cuáles son las formas de abordar para este contexto, recién voy a poder estructurar el programa, ¿ya? El programa de salud oral realmente tiene etapas que no son muy complejas de desarrollar, ¿ya? Partimos de una justificación. ¿Qué implica la justificación? Ya han revisado sobre una metodología, ¿no? La justificación de un trabajo de investigación, igual, la justificación para el desarrollo de un programa. ¿Qué implica justificar? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué estoy desarrollando este programa? ¿No? ¿Qué es lo que busca las actividades que estoy programando? ¿No? Eso es justificar, ¿no? ¿Cuál es la trascendencia que va a tener este programa? ¿No? La relevancia social, cuánto se van a beneficiar, ¿no?, con este programa. Entonces, cuando hablamos de justificación, prácticamente todos los aspectos que dentro de investigación, dentro de lo que es el proyecto de investigación, involucra justificar un trabajo de investigación. El segundo punto, los objetivos, ¿no?, que vienen a ser las guías, ¿no?, del trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que voy a realizar? ¿No? ¿Cuál es el objetivo del programa? Ojo, diferenciar lo que es justificación con lo que es objetivos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, yo quiero disminuir la incidencia de caries, ese es mi objetivo, ¿no? Disminuir la incidencia de caries en niños preescolares, ¿no? La justificación tendrá que versar sobre disminuir la incidencia de caries. Si yo en mi justificación coloco, bueno, el propósito de este trabajo es disminuir la incidencia de caries, ¿eso justifica? Sigue siendo objetivo, ¿no? La justificación involucra, ok, ¿para qué quieres disminuir la incidencia de caries? ¿No?
quiero disminuir la posibilidad de tener pacientes sedentos, quiero mejorar la calidad de vida del paciente, quiero que los niños, ¿perdón? Cambiar el estilo de vida, ¿no? Quiero que los niños de repente, justo es una población donde hay mucha desnutrición, ¿no? Y se ha visto que hay desnutrición en parte porque el niño no se alimenta bien, etcétera, ¿no? Entonces quiero contribuir a que los niños se alimenten mejor, por lo tanto disminuyan los problemas de desnutrición que se están viendo en la zona. Eso es justificar. La justificación va más allá del objetivo. El objetivo es puntual, es lo que va a hacer directamente. ¿Qué voy a hacer? Disminuir la incidencia de caries. Ese es mi objetivo general, ¿no? Voy a plantear objetivos específicos, ¿no? ¿Qué vienen a ser los objetivos específicos? ¿No? Aquellas acciones que de alguna manera me van a llevar a disminuir la incidencia de caries, ¿no? Entonces, de repente, un objetivo específico va a ser cambiar o mejorar los hábitos alimenticios, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que uno de los factores de riesgo para caries está relacionado con lo que son hábitos alimenticios, ¿ya? Otro relacionado con lo que es, ¿no?, fomentar prácticas de higiene, ¿no?, o de cepillado, ¿no?, de higiene bucal, ¿no?, adecuadas en la población. Ese es otro objetivo específico, ¿no? Entonces, vamos a tener un objetivo general y vamos a tener objetivos específicos que van a ser aquellas acciones que de alguna manera me van a llevar a cumplir con el objetivo general. Recuerden que todos los objetivos siempre se plantean en verbo en infinitivo, ¿ya? Cada vez que planteemos objetivos siempre se plantea en verbos en infinitivo. El tercer punto, metas. ¿Qué viene a ser la meta? En un programa, por ejemplo, en el proyecto de investigación no planteamos metas, ¿no? Tenemos justificación, objetivos, está, ¿no? La meta se plantea en un programa. ¿Por qué? Porque los programas al final los evaluamos, ¿no? Y una de las formas de evaluar es ver si se han cumplido o no con esas metas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de metas, hablamos de objetivos, pero cuantificados, ¿no? ¿Qué implica cuantificado? Por ejemplo, mi objetivo es disminuir la incidencia de caries dental en la población, ¿no? En el colegio María Auxiliadora. Ya. ¿Cuál es la meta? La meta va a ser ese objetivo, pero cuantificado. Puede ser disminuir la incidencia de caries en el 90% de la población, ¿no? O el 90% de los niños, ¿no? Disminuir la incidencia de caries en el 70% de los niños. ¿Ya? Cuando ustedes tengan que plantear una meta, esa meta tiene que ser una meta realista, porque se supone que si yo digo, ya, cuando digo disminuir la incidencia de caries, ok, hasta ahí tenemos un objetivo que realmente lo podemos medir, ¿no? Cuando planteamos una meta, estamos ya de alguna manera también colocando el límite, hasta dónde va llegando este programa, ¿no? Entonces yo coloco, una meta va a ser la disminución de la incidencia de caries en el 70% de los niños, ¿no? Entonces, de repente solamente tengo 2 años, ¿no? Y sé que obviamente caries es un aspecto que está muy ligado, por ejemplo, a lo que es, en este contexto, a lo que son los estilos de vida, conductas, hábitos. Sabemos que los hábitos no son tan fáciles de cambiar, ¿no? No dependen de nosotros, sí, pero también depende de la otra parte, ¿no? Entonces, es mucho más difícil, ¿no? Entonces tengo que ser mucho más realista, ¿no? En función de qué tanto yo puedo, en función del tiempo, de los recursos que dispongo, poder hasta cuánto voy a poder llegar a avanzar, ¿no? Entonces, cuando uno plantea la meta, tiene que cuantificar, ¿no? Por lo general, se cuantifica en función de a qué tanta población va a llegar, ¿no? Sobre todo a nivel de salud, ¿no? Porque en salud mucho se maneja lo que es cobertura, ¿no? Te dan poblaciones objetivo, entonces mucho se trabaja en función de
cobertura, población, qué tanto cantidad de población, de acuerdo a tu población objetivo, tú consideras que puedas completar, ¿no? Esa es una meta. Entonces, implica que prácticamente para cada objetivo voy a tener una meta, ¿ya? El cuarto punto son las actividades, ¿no? Ahí sí ya voy a tener que especificar qué acciones específicamente tengo que desarrollar para cumplir cada uno de los objetivos específicos, ¿no? Y en el siguiente punto, que va muy de la mano al anterior, las estrategias es cómo lo voy a hacer, ¿no? Por ejemplo, para caries dental decíamos que un objetivo específico era fomentar hábitos de higiene saludable. Ya. Entonces, ¿qué actividades voy a realizar para fomentar hábitos de higiene saludable? ¿No? De repente voy a hacer una primera actividad, va a ser sesiones educativas con los niños, otra va a ser taller, ¿no? Un taller de cepillado con niños y padres, ¿no? Entonces, todas esas actividades tenemos que buscarlas, ¿no? Otra actividad de repente va a ser brindarles, regalar, si sé que no tienen cepillo, ¿no? Hacer un cepillero en el salón, ¿no? Darle cepillo, todo lo que tenemos que hacer. Y las estrategias es ya un poco describir cómo se va a desarrollar, ¿no? Quiero hacer una sesión educativa con los niños, ya. Entonces, ¿cómo voy a hacer, no? Desde los aspectos de coordinación con la dirección, con los profesores, el horario, la sesión educativa se va a realizar en el aula, la voy a realizar en el patio, cuánto tiempo va a demorar, cuál va a ser el contenido que voy a, con videos, con exposiciones, qué sé yo. Entonces ahí viene toda la parte del desarrollo de la actividad, ¿no? Las estrategias que voy a utilizar para poder desarrollar actividades educativas, ¿no? Ustedes han visto que a veces el MINSA salen actividades que van hacia plazuelas, ¿no? Se van a veces a algunos distritos y están en una plaza. A veces se involucran dentro de las actividades de vacunación, ¿no? Porque muchas veces es parte de la estrategia, ¿no? Como quieren captar más pacientes, educar en salud oral, y a veces los pacientes no llegan al centro de salud, ¿no? Entonces uno tiene que salir a buscarlos, ¿no? Entonces muchas veces se unen con los de vacunación y hay ahí un stand de salud oral, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que buscar las estrategias para poder cumplir con nuestra meta, ¿no? Recursos, ahí ya viene toda la línea de recursos, ya sea materiales, de infraestructura, ¿no? O humanos que podamos requerir, ¿no? Voy a hacer una sesión educativa para lo que es hábitos de higiene. ¿Qué voy a requerir? ¿No? Voy a utilizar videos, ¿no? Si es un video, voy a necesitar al menos pues un televisor o una computadora, o voy a necesitar un multimedia, ¿no? Dependiendo de dónde es el colegio tiene un televisor, ¿no? Un DVD, ¿no? Todos los recursos que voy a necesitar. Si voy a hacer un taller de cepillado, necesito cepillos para el niño, ¿no? Un cepillo grande, necesito un tipodón, todos los recursos, ¿no? Materiales, ¿no? Ojo, en función de programados en función de la cantidad, ¿no? Imagínense que ustedes van a darle un taller de cepillado y hacer que cada niño se cepille, ¿no? Entonces, si son 100 niños, claro, yo requiero 100 cepillos dentales, ¿no? Entonces, cuando uno programa los recursos, tiene que programar en función de la cantidad, ¿no? De población hacia la cual está considerando, ¿no? Igual como hacen para su proyecto de investigación, ¿no? Ustedes colocan ya odontogramas, fichas de odontograma, ya. ¿Cuántas fichas de odontograma van a requerir en función de la cantidad de población a la cual tendrían que evaluar, ¿no? Recursos humanos, ¿no? ¿Cuántas personas necesitamos, ¿no? Si voy a trabajar con niños preescolares, ¿no? De repente necesito una persona auxiliar mínimo más, ¿no? Mínimo, ¿no? Porque manejar pacientes pequeñitos es mucho más complejo. Y al final, la evaluación, ¿no? La evaluación del programa de salud, ¿no? Si ustedes ven debajo dice la evaluación debe ser permanente,
Entonces, un programa se evalúa desde el inicio, el proceso y el resultado, ¿no? Entonces vamos a ver que tenemos indicadores que son de estructura, ¿no? Los indicadores de estructura en función de ver si contamos con los recursos, ¿no? Por ejemplo, que se necesitan. Ya estoy programando hacer el taller cepillado y necesito cepillos, ¿no? Se cuentan con los cepillos, se cuenta con la pasta, se cuenta con el tipo 2, ¿no? Estos son indicadores básicos, ¿no? De estructura. Indicadores del proceso, ¿no? Por ejemplo, ya estoy haciendo una sesión educativa, ¿ya? ¿Cuántos padres vinieron a la sesión? ¿No? ¿No? ¿Cuántos de estos padres están participando activamente? ¿No? ¿Cuántos niños preguntan? ¿No? Entonces, todos esos son aspectos del proceso en sí de la sesión, ¿no? Todavía ahí no estoy ni siquiera valorando el resultado, es decir, qué es lo que yo busco, ¿no? Educar en salud oral, ¿no? A eso ya vienen a ser los evaluadores de resultado, ¿no? Entonces, ¿cuántos modificaron los hábitos? ¿No? ¿Cuántos cambiaron su conocimiento? ¿No? Normalmente hacemos un pre y un post-test, ¿no? Entonces, ese es un indicador de resultado, ¿no? Cambios que se pueden haber dado, ¿no? ¿Cuántos ya se cepillan bien, ¿no? O sea, malo, de acuerdo a la técnica que nosotros le hemos dado. Y ese es un indicador de resultado. Entonces, todos esos aspectos se evalúan dentro del programa, ¿no? Para ver si hemos cumplido con lo propuesto. Normalmente, en salud, ¿no? A nivel de salud, manejan muchos indicadores de proceso, de estructura, ¿no? Por ejemplo, cantidad de asistentes a la actividad que uno ha programado, ¿no? Tiempos que haya tomado, ¿no? Recursos que se hayan requerido. Normalmente manejan mucho de estos indicadores. Falta un poquito de que a veces salud trabaje los aspectos de resultado, ¿no? Porque a veces nos quedamos en proceso, ¿no? Sí, en la sesión ha habido 70 participantes. Ya, claro, es un indicador, ¿no? De 170, bueno, es un indicador positivo. Y el solo hecho que hayan asistido ya es bastante, ¿no? Ya puede indicar un interés, ¿no? Una predisposición, ¿no? Por eso que se evalúa, ¿no? Porque es una predisposición a hacer algo, ¿no? Pero obviamente no nos podemos quedar solamente con la predisposición, ¿no? Sino realmente con la conducta, con el que se dé, con el que se genere un cambio, ¿no? Entonces muchas veces nos quedamos en indicadores de estructura, de proceso, ¿no? Falta probablemente hacer esa evaluación de si se ha producido cambios o no. A veces esos cambios ya se reflejan como parte del impacto, ¿no? Si, en función de si se aparecieron nuevas lesiones de caries o no, cómo están los indicadores de prevalencia, ¿no? Entonces, que de alguna manera es resultado de las acciones que se puedan realizar a nivel de salud oral, ¿no? Entonces, cuando uno estructura un programa preventivo, tiene que tener esos 7 aspectos, ¿no? Considerados en el diseño, ¿no? Teniendo en cuenta que el programa que ustedes formulen tiene que ser un programa que sea viable, ¿no? Si no es viable, se va a quedar en el papel, ¿no? Y finalmente no va a lograr, ¿no? Lo que uno está esperando, los resultados que uno está esperando, ¿no? Y la única forma de que este programa de salud sea viable es en función de haber hecho un buen diagnóstico situacional. Es la única manera. Si uno no hace un buen diagnóstico situacional, muchos de los programas no funcionan. Y eso probablemente es lo que a veces sucede en muchas instituciones, ¿no? Entonces queremos desarrollar programas o acciones, vamos a llamarlas así, iguales para todos, ¿no? Claro, sabemos que muchos de los factores son similares, ¿no? En caries dental, pero el contexto es distinto, ¿no? La población es distinta, la cultura puede ser distinta. Entonces, eso es vital. Si no, al final, no hay cambios, ¿no? Probablemente eso es lo que todavía está pasando, ¿no? Muchos cambios porque realmente, sobre todo en nuestro país, es
pluricultural, ¿no? Que realmente no podemos esperar que lo que funcione bien aquí en Lima pueda funcionar bien en otras ciudades, ¿no? Es un aspecto importantísimo dentro de lo que es el programa de salud oral, hacer el análisis de situación de salud, ¿no? Que si bien es tedioso, si bien es investigado, han tenido oportunidad de hacer un análisis de situación de salud chiquito, ¿no? Es pesado, ¿no? Es pesado. Creo que has tenido la oportunidad, ¿no? Desde cuando a veces nos pasamos un semestre haciendo el diagnóstico situacional, ¿no? Que a veces uno dice, pero ¿para qué? ¿No? Hasta ya se aburre, ¿no? Uno no dice, no le encuentra en ese momento el sentido. De repente, como lo hacemos acá en Lima, como nosotros estamos inmersos en este contexto, entonces nos parece a veces que conocemos, ¿no? Probablemente sería muy distinto si nosotros nos vamos a otro sitio, ¿no? Si realmente quiero conocer realmente cómo es, ¿no? Cómo se comporta, ¿no? Probablemente aquí, bueno, pues vamos a un colegio que está prácticamente en una zona rural, conocemos, ¿no? Entonces un poco es nuestro entorno, ¿no? Aparentemente no hay muchas cosas nuevas, ¿no? Pero sí, cuando uno a veces sale fuera, tiene oportunidad de ir al sitio donde no conoce, probablemente se puede llevar con muchas sorpresas.